Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas los que están viéndonos a través de el Facebook de la Renace. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, compañeros y compañeras, les agradecemos mucho que estén ingresando a esta charla, a este círculo que se está realizando en específico para ver algunas dudas que haya en este ejercicio democrático que se efectuará este próximo domingo. Muchos compañeros y compañeras que están viendo este video pues van a participar como representantes de casilla y representantes generales. Entonces, pues en esta dinámica, aquí tenemos a compañeros de la RCEM, donde les presento ahorita a nuestra compañera Rosa María, que ella nos ayudará a moderar y a su vez empezaremos una dinámica de una exposición de los compañeros Poncho y Ricardo. Entonces, pues le cedo la palabra y el micrófono a la compañera Rosa para que haga la presentación de los compañeros y pues los invitamos a que compartan en sus redes sociales. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a la charla de la importancia de la defensa del voto, las principales tareas y las acciones durante y después de la jornada electoral. Sean todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio, les presento al compañero Ricardo, el primer ponente, quien tiene estudios profesionales en ciencia política y administración pública. 3 veces consejero distrital del Instituto Electoral del Estado de México y capacitador electoral por la defensa del voto en 2011, 2015, 2017 y 2018. También es representante de Morena en 2 ocasiones. Sea usted, compañero Ricardo, bienvenido. Y ¿Quieres que le baje? Sea usted, compañero Ricardo, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, compañeros. Buenas noches, compañeras. Qué gusto estar entre ustedes. Me da mucho gusto otra vez verlos, encontrarlos en este espacio. Agradecer, por supuesto, a la Red Nacional de Círculos de Estudio, que hoy, como cada viernes, nos ha venido apoyando con la difusión y el espacio que nos permite un poco apoyar, en este caso, la circunstancia de la elección, pero que ha venido también apoyando con los círculos ordinarios de formación política. Así es que muchas gracias. Y bueno, pues sin más preámbulos, me han pedido que ponga de manera muy breve una presentación que hemos venido usando para los talleres de capacitación electoral. Lo voy a hacer de manera muy sintética porque este taller originalmente está diseñado para que dure 1 hora y 20 minutos en la exposición, porque se ven los aspectos mínimos de la elección. Sin embargo, en este caso, pues solamente haré una brevísima exposición sintética, como he dicho, tratando de abarcar solo los puntos principales. Así es que, con su permiso, voy a iniciar, voy a compartir mi pantalla. Bien, pues se nos ha pedido que comentemos un poco qué es lo que viene para esta elección de 2021, que como pueden pues prever, trae varias peculiaridades. Se nos ha pedido también hablar un poquito sobre el antecedente de la defensa del voto y bueno, pues habría que decir que el antecedente es remoto, tan remoto como las elecciones mismas en este país. Bastaría recordar todos los procesos electorales vividos, no solamente los del siglo XVIII, sino desde el siglo XIX, donde se acusaban ya los primeros fraudes. En 1910, Porfirio Díaz gana supuestamente con el 100% de los votos, cuando actualmente sabemos pues que es básicamente imposible en términos científicos que exista una votación de tal magnitud de 100%, porque al menos debería existir siempre en toda elección un mínimo de 3% de votos nulos, sin contar los votos de los candidatos opositores. ¿Qué decir de la elección de 1988, donde al entonces secretario de Gobernación pues se le cae el sistema, ¿no? Ahí comienza una larga tarea de ciudadanizar los órganos electorales, de hacer más justas, más parejas las elecciones. No podemos soslayar la elección de 2006, donde hubo un fraude inmenso,
donde nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador gana la elección, pero es impuesto el espurio Calderón a través de un mega fraude, ¿no? Entonces, aquí cabe una reflexión profunda que ya nos lleva de lleno al tema de la capacitación electoral. Recordemos que en aquel año de 2006, la estructura de la coalición no fue capaz de recabar más que el 30% de las actas. Es decir, solamente 3 de cada 10 actas tuvimos en nuestro poder. Esto imposibilitó que pudiéramos defender el voto con propiedad en los consejos distritales, en los cómputos distritales. Sabemos que la autoridad electoral metió mano en contubernio con la mafia del poder, pero bueno, era nuestra responsabilidad tener forma de demostrar el gané y no fue posible. En el año de 2012, un nuevo fraude se consuma a partir de otros medios. Acá se trató de la compra del voto, lo que nos lleva a pensar también en que parte de la materia electoral es la capacitación en torno a la parte jurídica, en torno al reconocimiento pleno de los delitos electorales, su prevención y su tratar de evitarlos, ¿no? Y de erradicarlos, por supuesto. Ya en 2018, pues las condiciones eran otras, ya pudimos tener un triunfo ahí indiscutible gracias a la participación masiva del pueblo mexicano, ¿no? De los electores, de los ciudadanos. Para esta elección, bueno, el panorama se presenta enorme, más de 93 millones de empadronados, 15 gobernaturas, 30 congresos de estados, 30 estados tendrán elección de sus ayuntamientos, así que bueno, pues viene una ardua tarea por llevar a cabo. Siempre comienzo estas capacitaciones explicando un poco cuál es la geografía electoral, hablando de los distritos electorales, de las secciones electorales. No me voy a detener mucho en eso, porque como he comentado, pues, tiene muy poco tiempo en esta ocasión. Hablemos nada más de que hay distritos electorales federales, a los que integran la Cámara de Diputados de San Lázaro, los distritos electorales locales, que integran a su vez las cámaras locales en cada congreso de cada estado. Hay muchas particularidades en la elección de 2021. Es una elección concurrente porque concurren dos órdenes o dos tipos de elección, una federal, donde se habrán de elegir diputados para la Cámara, como dije, de San Lázaro, y otra local, donde en algunos casos se elegirá gobernador, diputados y ayuntamientos. En el caso específico de Estado de México, ahí solamente se va a elegir diputados locales y los ayuntamientos. Los 125 ayuntamientos habrán de entrar a elección. Es fundamental la defensa del voto porque es la única manera que tenemos para cuidar la decisión de la ciudadanía. La voluntad general queda resguardada a través de una estructura que en nuestro partido pues es muy particularidad porque no solo cumple las características de la norma, sino que tiene unos dones más de organización. Eso me gusta mucho, porque aparte de nuestros RCs, que son los representantes propiamente en casilla, tenemos los representantes generales que también son por ley, pero tenemos una figura que es el coordinador de representantes generales. Esta figura permite todavía tener una coordinación más fuerte que nos permita el día de la jornada electoral, pues hacer un trabajo todavía más organizado, que finalmente es lo que creo que es la esencia de la tarea de defensa del voto, organización, y ya veremos los detalles, ¿no? Habría que comentar, pues, que la primera línea que tenemos de defensa son los RCs, los representantes de casilla, y que estos se apoyan mucho en los representantes generales. Son ellos los que les van a resolver los problemas, los que los van a sacar del atolladero si es el caso. Ellos son los primeros que van a atender cualquier incidente que se presente el día de la jornada electoral. Decían, ¿qué hay que hacer antes de la jornada electoral? Bueno, pues tener que cada RG tenga bien definidas sus rutas, que sepa cuál es su zona de responsabilidad, que la recorra, que tome sus tiempos, que mida cuánto se traslada de un lugar a otro, la gasolina, además elementos, que tenga bien ubicada su directorio, que sepa quiénes son sus RGs, cuál es el teléfono. Esto es fundamental, ¿no? Recordar un poco que el marco legal pues los inicia la Constitución, que la columna vertebral del sistema electoral a nivel federal es la LEGIPE,
que tenemos también como leyes complementarias la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, la Ley General en materia de delitos electorales, que es un catálogo de lo que no se debe hacer, y complementaríamos con el reglamento de elecciones del INE. Cada estado tiene, por supuesto, sus propias leyes, también sus constituciones locales ya van regulando las elecciones. En el caso del Estado de México, la columna vertebral del sistema electoral es el Código Electoral del Estado de México. Recordemos que Benito Juárez nos enseñó que la ley es escudo y es espada, así es como debemos de actuar. En este proceso electoral, bueno, como todos, comienza cuando sesionan un Consejo General, sea federal o local, de ahí pasamos al periodo que es de pre-campaña, donde cada partido elige a sus candidatos, vendrá la intercampaña, que es un periodo de silencio, la campaña propiamente, que es donde ya estamos al final, y vendrá el periodo de reflexión 3 días antes de la elección, lo que sería jueves, viernes y sábado, donde ya no se puede entregar ni un volante, ya no se puede pintar ni una barda, no se puede colgar una lona. Y el domingo 6 de junio comenzaría a las 8 de la mañana o 7:30 si consideramos la instalación de casillas, nuestra jornada electoral. El cómputo oficial sería el siguiente miércoles. Ahí son sesiones ininterrumpidas, que no terminan hasta que se cuentan todos los votos y se termina con una constancia de mayoría. Finalmente, recordemos que las elecciones son calificadas por el órgano judicial. En el caso de los representantes de casilla, pues son ellos la sustancia activa de nuestra defensa. Su misión es una misión patriótica de vigilar la voluntad general, como he dicho. De ahí que los principios sean elementales para nuestra tarea, ¿no? La lealtad con el partido, la responsabilidad y la disciplina son esenciales en materia electoral, porque un minuto puede hacer que un proceso sea válido o que no lo sea. La estrategia que hemos estado manejando es usar siempre la ley a nuestro favor. Es decir, toda argumentación que se haga se debe hacer con fundamento en un artículo de un código, de una ley, de una jurisprudencia. Esto es lo que le va a dar fuerza al argumento, porque finalmente si defendemos la ley, pues no habría contraargumento, ¿no? El RC debe estar en la casilla desde antes de su instalación. Se les está citando a las 7 de la mañana para que estén desde que el presidente llega con el paquete electoral, o sea, el CAE, el que pueda llegar en todo caso, aunque se les están entregando ya en estos días a los presidentes, bueno, desde ese momento ya tiene que estar ahí nuestro representante, ¿no? ¿Cuáles son las tareas previas? Hay que registrarse ante la plataforma interna de Morena. Posteriormente, esta registra ante los órganos, autoridades ya formales en cada estado y en realidad ante la autoridad federal. Hay que ir a capacitarse, eso es fundamental. Hay que leer el manual. Tenemos ya muy buenos manuales, resultado de muchos años de experiencia. Hay que conocer la ubicación de las casillas. Hay una página del INE donde podemos teclear nuestra sección y nos da el domicilio de la casilla, por si a estas alturas no lo conocen. Y bueno, pues viendo el encarte podemos conocer a nuestros funcionarios de casilla. Recordemos que hay al menos 4 tipos de casilla. La casilla básica, donde votan hasta 750 electores. Si hay más, digamos 790 electores, entonces tendría que haber una básica y una contigua. Y no es que en la básica estén 750 y los 49 restantes estén en la contigua, sino que se reparte por orden alfabético. Y habrá tantas contiguas como electores haya en la sección, ¿no? No más de 750, salvo en el caso de la casilla especial, que en este caso tendrá 1000 boletas. Pero regularmente encontraremos casillas básicas y contiguas. En el caso, no sé, por mencionar un municipio muy poblado, Ecatepec, hay secciones que llegan a tener hasta 18 casillas, una básica y 17 contiguas. Las casillas extraordinarias se ponen solamente cuando hay algún incidente mayor. No sé, recuerdo que en 2011 acá en Ecatepec se desbordó el río de los Remedios y todas las secciones que quedaron inundadas no tenían posibilidades de hacer su elección y se llevó a un centro de votación para que ahí los electores pudieran ejercer su derecho. En este caso, ahí en el centro de votación se instalaron casillas extraordinarias. En el caso de las especiales, ahí pues solamente votan los electores que están en tránsito. Cuando es una elección de presidente de la República, pues aunque uno sea del Estado de México y esté, digamos, en Durango, puede ejercer su voto porque vota por un presidente, pero no podrá votar por sus diputados porque no está en su distrito, ni local ni federal, ¿no? Ni siquiera en su municipio no podrá votar por ayuntamiento, pero digamos que en esta elección donde solo se elige el poder legislativo, no hay elección presidencial,
pues todavía hay que considerar otros inconvenientes. Quizá uno pueda votar fuera de su sección por su presidente municipal si se encuentra dentro de su municipio. Si se encuentra dentro de su distrito, también podrá votar por su diputado federal o local, según sea el caso. Pero en todo caso podrá votar por la planilla que entran por representación proporcional, los famosos plurinominales, diputados de lista. La ubicación de casilla la determina la autoridad y la verifican los representantes de la casilla. Pero aún el día de la jornada electoral se puede cambiar si no es de fácil acceso. Supongamos que hay una lluvia intensa, colapsa el techo de una escuela donde se va a instalar la casilla, esta se puede mover por esa razón. También cuando se trate de una casa habitada por servidor público, dirigente de partido, candidato, o que sea un lugar destinado al culto religioso, que sea una fábrica, o que sea una cantina, o cualquier otro giro negro, ¿no? En el caso del cambio de casilla tendrán que informarlo dejando un cartel de la nueva ubicación y reportarlo en la hoja de incidentes que contiene el paquete electoral. Antes de la elección hay que tener listos los documentos, toda la documentación, incluido el manual que sirve para estar defendiendo el voto en la casilla, los formatos de reporte, los escritos de incidentes, la lista nominal y el distintivo de Morena que hay que portar durante toda la jornada electoral y la papelería necesaria para ejercer la función. Hay que confirmar la ubicación de casilla, como ya he dicho, hay que verificar al menos un día antes que a 50 metros de distancia de la casilla no haya propaganda electoral de nuestro partido ni de ningún otro. ¿Vale? Incluso todavía el día de la jornada electoral se puede pedir que se retire a través del presidente de la casilla. Hay que tener los teléfonos bien cargados, hay que dormirnos temprano, nada de festejar con antelación y emborracharse, hay que estar ahí al pie del cañón. La jornada electoral pues tiene 5 momentos que a continuación veremos. El primero es la instalación de la casilla. Aquí lo importante es estar, como dije, temprano, ¿no? 7:30 para ver llegar el paquete, pero no se puede instalar la casilla antes de las 7:30 de la mañana. Si esto pasara, la casilla automáticamente se descarta y no cuenta para la elección. Así es que una estrategia legal para tumbar casillas podría ser que en las hojas, en las actas de jornada electoral aparezca 7:29, lo cual pues haría que la casilla sea legalmente inválida. ¿Sale? La integración de la mesa directiva en este caso viene con 6 funcionarios de casilla, un presidente, 2 secretarios, 3 escrutadores, que son los que habrán de llevar a cabo la elección. Si estos faltantes, se tiene ahí una lista de suplentes generales. Recuerden que la suplencia se hace por corrimiento, es decir, van pasando, van aumentando de cargo. Lo que no se puede hacer es que salten cargos. Eso no se puede hacer. Todavía la ley indica que en caso de que no hubiera ningún funcionario, se puede tomar gente de la fila de electores. Esto ya es cada vez más raro que suceda, pero sigue estando contemplado en los códigos electorales de los diferentes estados de la República. Hay que tener mucho cuidado con el llenado de las actas. Recordemos que las primeras partes se llenan antes de que inicie la jornada electoral. La parte 1 que identifica la casilla, donde está, municipio, sección, etcétera. La parte 2 que nos dice la ubicación de la casilla. La parte 3 que contiene un dato muy importante, que es el número de boletas. Es importante que se cuenten una por una, nada de hacer operaciones matemáticas restando el último folio al primero, porque ahí siempre vota una boleta. Entonces hay que contar de una en una todas las boletas de todas las elecciones. Hay que inscribir el número de folio, que no tiene que ser necesariamente el mismo para todas las elecciones, pero sí hay que consignarlo. Si se firman o se sellan las boletas, también se consigna. Si están vacías, si se ponen a la vista, también se consigna en esta acta, incluso los incidentes que hayan pasado en la instalación y la hora en que inicia la votación. La firma de boletas, como sabemos, pues consiste en que alguien firma la parte anversa de la boleta para tener seguridad de que no entren boletas de fuera. Recuerden otra hora importante, no se puede iniciar la votación antes de 8 a.m. Es importantísimo que este dato también lo tengan en mente para que no nos tumben casillas de manera legal, ¿no? Recuerden que los representantes de nuestro partido, diría el compañero Andrés Manuel, en 2018, fueron muy maltratados, los sacaban de la casilla, que no nos vuelva a pasar eso. Deben de tener un lugar donde puedan observar el proceso de elección, el proceso de votación y no salirse de la casilla. Es importante que no dejen la casilla vacía en ningún momento. Lógicamente, en tiempos de pandemia, las medidas de seguridad son el cambio fundamental para las elecciones, tanto en lo federal como en los estados. Destaca sobre todo el uso de marcadores que la gente puede llevar, que ya se venía promoviendo desde antes, pero que en esta ya se oficializa de manera legal,
Y bueno, pues ya veremos adelante cómo también mueve incluso en la cantidad de gente que va a estar dentro de la casilla. En el caso de Estado de México se ha determinado no usar la cortinilla, también por una cuestión de seguridad. Destaca en el caso de Estado de México que solo podrán permanecer hasta 2 personas en casilla, pero ayer estaba observando la página del INE y ya también tienen esta misma instrucción. Eso hay que tener cuidado porque puede retrasar la votación. Recuerden que en esta nueva forma o para este año de pandemia, pues se va a tratar de tener el menos contacto posible. Así que la credencial de elector no se va a dar directamente al presidente, sino que se va a colocar en la mesa. Yo quiero pensar que ahí la van a sanitizar para que ya entonces sí el presidente se la pueda dar a la secretaria, ¿no? Y aquí viene un proceso interesante que todos los partidos usan y que no está normado en la ley, lo que llaman el famoso bingo, cuando el presidente de la casilla canta no solo el nombre de la persona que va, del elector que va llegando, sino su número. Esto permite a los partidos políticos tener un control con sus movilizadores y reportar las personas que faltan por votar y bueno, pues lo usual es que vayan por ellos para que se presenten a votar, ¿no? El procedimiento sigue de manera casi normal, el secretario busca en lista nominal, si esta aparece, el presidente le da las boletas, en el caso Estado de México son 3 boletas, diputados federales, diputados locales, ayuntamiento. El elector pasa a la mampara a sufragar y después coloca su voto en las urnas, mientras que el secretario va sellando en la lista nominal que ya votó, ¿no? La palabra votó es lo que el sello que pone en el recuadro del elector. Finalmente, el elector se le regresa su credencial y se trata de evitar tocar la mano. El elector pondrá el pulgar, ¿no? Lo va a mostrar al entrar a la casilla y al final lo pondrá para que se le marque con tinta indeleble. En el caso de Estado de México, la tinta que se usa es biocida, es decir, que no contiene ningún bacteria o germen posible, ¿no? Finalmente, se va a marcar la credencial. Ya saben que hay recuadros para las elecciones federales y locales, se tendrá que marcar esa credencial y al final se le volverá a poner gel al elector. Esos son los cambios. Recuerden que lo de siempre es que no podrán votar sin credencial de elector, no podrán votar si no están en lista nominal, a menos que tengan una sentencia de un tribunal. En ese caso se les permitirá votar. En caso de que presenten una credencial falsa, se deberá de recoger y se pondrá a disposición de la autoridad, ¿no? En la casilla pueden estar obviamente los funcionarios, los representantes, los electores que vayan a votar, los CAEs del INE o los CAEL del IEM, los representantes generales llegarán de manera eventual unos minutos y se retirarán, observadores electorales y notarios públicos o jueces, que no es que estén ahí, es que si son llamados pueden entrar a la casilla. Hay algunos protocolos especiales. Sabemos que adultos mayores y discapacitados no hacen fila, pasan directamente. Habrá una tarjeta braille para que los débiles visuales o invidentes puedan ejercer su derecho a voto. Los transexuales podrán votar aunque su apariencia física no sea la que corresponda a la credencial. En la credencial puede aparecer como hombre y tener apariencia física de mujer, se le tendrá que permitir el voto. De todo el orden en la casilla se encarga el presidente, quien podrá llamar a la autoridad si es requerido para desalojar a quien esté alterando el orden dentro de la casilla. Recuerden que nosotros no vamos a pelear con nadie, pero hay que ser firmes, compañeros. Hay que argumentar y hay que tratar de tener un ambiente de cordialidad, porque como dice Andrés Manuel, no son nuestros enemigos, son adversarios políticos. Usemos el reporte preliminar en sus 3 momentos, que es de instalación de la casilla, y cuidemos que no haya delitos electorales. Algunos, como las casillas Zapato, el ratón loco y las urnas embarazadas, pues ya el sistema electoral mismo impide que se den, pero hay otros que se siguen intentando, como el carrusel, que consiste en tomar una boleta, marcarla e irla pasando, o la operación tamal, donde a todo mundo se les cita en una casa de las que llaman amigas y se les lleva en bloque a votar. O la marea roja, clásico del PRI, ¿no? Que trata de intimidar por la fuerza física a los electores, a los representantes o a los funcionarios de casilla. La clásica operación panza, donde a nuestro representante se le invita una torta, un refresco con algo ahí para que todo el día se ausente estando en el baño, ¿no? Hay cosas que quizá no pudiéramos evitar, como ese que la gente tome fotografía de su boleta para después demostrar que votó por tal o cual partido. Yo les recomiendo que le echen una ojeada a aquel documento de
la Ley General en materia de delitos electorales, que es un catálogo de lo que no se debe hacer, para que vean que todavía sigue siendo delitos como cosas como, por ejemplo, el acarreo, ¿no? O el mismo solicitar evidencia, que es de lo que estaba comentando con la fotografía, sigue estando en el código como cosas que no se deben hacer. ¿Qué podemos hacer ante irregularidades? Uno, hacer de conocimiento de las autoridades. La FEPADE tiene su aplicación que todo mundo puede descargar, es una interfaz muy amigable, con 3 elementos: denuncia, donde nos pide a quién se denuncia, los hechos y la ubicación de los mismos; la segunda, que es para consultarle el estatus de nuestra denuncia. Como representantes de casilla se tiene la herramienta o instrumento de el escrito de incidente, ¿no? Que ya se les va a pasar ahí un formato prearmado, con el articulado y fundamento legal, que solamente tendrán que llenar con los datos de la casilla y la descripción de hechos, por supuesto la firma, ¿no? Hay que tratar de documentar lo que suceda en la medida de lo posible. Recuerden que no se puede fotografiar el material electoral, pero pues en la medida de lo posible hay que tratar de documentarlo, ¿no? A toda costa, eviten confrontaciones físicas, ni siquiera lleguen al intercambio de insultos, eso no nos sirve. Creemos que en la mayoría de los lugares vamos a ganar, así que lo que conviene a nuestro partido es llevar la elección en paz, que fluya la jornada electoral, ¿no? En su caso, cualquier incidente que haya tendrá que ser consignado también en la hoja de incidentes que incluye el paquete electoral, ¿no? Hay que hacer nuestros reportes constantes para tener bien informada a la estructura de lo que está pasando en cada una de las casillas. Recuerden que la casilla se cierra por 3, o se puede cerrar por 3 cosas. Uno, cuando ya son las 6 y no hay electores, se cierra la casilla. Cuando todavía hay electores, se va y se pide al último de la fila que ya no permita que se formen más, porque son las 6 de la tarde, pero todos los que estén en fila ejercerán su derecho a voto. O se puede cerrar antes de las 6. Estos son casos raros para casillas básicas y contiguas, porque casi nunca, es muy raro que vote el 100%. Pero es muy común para las casillas especiales, donde, bueno, hay mucha concurrencia y puede ser que sí se agoten las boletas. En este caso, como ya dije, las especiales tendrán 1000 boletas para votar, ¿no? Por cada elección. Luego, finalmente, al cierre de la votación, pues se llenará la segunda parte de la jornada electoral, donde nos indica a qué horas terminó y por qué razón, si hubo incidentes, si se presentaron, bueno, pues en qué consistieron, ¿no? Recuerden que la ley nos indica que se tienen que firmar todas las actas, se puede hacer bajo protesta. Si los representantes de partidos emiten incidentes a la casilla, estos también se consignan en el acta, ¿no? Y bueno, todo mundo tendrá derecho a firmar bajo protesta, por si no está de acuerdo con algo que pasa. El número 14 de la propia acta dice 3 cosas bien interesantes. La primera es cómo se distribuyen las actas, cómo se organizan para guardarlas en el paquete, ¿no? La otra es que nos dice que tenemos derecho a recibir copia legible. Si no es legible, no se está cumpliendo nuestro derecho, porque aparte no nos va a servir para demostrar el triunfo ni para hacer una defensa en cómputos distritales. Debe ser una copia legible. Pero también dice el número 3 de ahí que sí se puede tomar fotografía del acta de jornada electoral. Así es que también lo dice el escrutinio y cómputo. Así es que estemos atentos para que podamos fotografiar el acta de jornada. De hecho, el PREP que van a hacer las autoridades electorales, tanto los CAE como los de las autoridades locales, los CAEL, van a tomar fotografía, porque su PREP comienza en la casilla, comienza ahí la digitalización de las actas. Ya no se van a esperar hasta que llegue el paquete a los consejos, sino que desde la casilla ahí arranca el PREP y se actualiza a partir de las 8 de la noche cada 20 minutos. Cerrada la votación, tenemos el escrutinio y cómputo, que no es otra cosa, el escrutinio más que separar los votos. Y el cómputo, bueno, pues es tratar de contabilizarlos, ¿no? La forma correcta es por partido político, por coalición, votos nulos, candidatos independientes, candidatos no registrados, ¿no? Recordemos que hay varios tipos de coaliciones en este caso. Para lo federal, pues está la coalición de la mafia del poder, que es PAN, PRI, PRD, y para nosotros PT, Partido Verde y Morena, ¿no? En las coaliciones locales, pues puede variar mucho. En el caso del Estado de México, pues hay al menos 4 tipos de coaliciones. Hay que identificar previamente a la elección cuáles son y no caer en supuestos erróneos a la hora de los cómputos, ¿no?
No me voy a detener demasiado en explicar la coalición en el caso particular de mi municipio. Decir sí que la elección se va a contar de manera simultánea, es decir, al mismo tiempo diputados federales y locales, posteriormente se contará la de ayuntamiento, ¿no? Es muy importante que las boletas que sobran, que no son usadas, se cancelen con una doble línea, estos serían votos anulados, que no es lo mismo que nulos, pero que se debe hacer. Es muy importante porque en 2006 de ahí usaron para hacernos fraude, así que vigilen que sí se cancelen estas boletas. En caso de que en una urna se encuentre una boleta de otra elección, deberá ser apartada en un sobre que llaman sobre de tránsito, que es nada más para resguardarla tantito hasta que llegue el momento de contabilizarla en la elección que sí corresponda. ¿Quién va a contar qué cosa? Básicamente el primer secretario va a contar lo federal y el segundo secretario va a contar lo local. En el caso de lo federal también se van a unir el primer escrutador y segundo para el conteo. En el caso de lo local, el segundo secretario y el tercer escrutador van a contar la parte de lo local. Escrutinio y cómputo. Traen un cuadernillo las autoridades federales como locales que sirve mucho para hacer el cómputo, es decir, para saber qué se va a sumar, y además que se deben de contabilizar las boletas sobrantes, los electores se cuentan, que votaron se cuentan al menos 3 veces. Entonces, este cuadernillo, los escrutadores lo van a leer en voz alta, así lo dicen los manuales de instrucción, que lo van a leer en voz alta y nuestro representante podrá ir haciendo ahí sus propias operaciones, revisando que estas sean correctas. Viene para cada elección el cuadernillo, se llena con lápiz por si hay errores, así que al acta solo pasa lo que ya está corregido, lo que ya está verificado, lo que está observado, lo que está aprobado por todos los que intervengan en esta parte. Ahí vemos algunos facsímiles de las actas de la elección local para esta y de la acta federal que se habrá de usar en la propia elección. En esta acta vemos un error y el error es grave porque también en 2018 aplicaron la de que si no tenía número de votos con letra, ellos lo alteraban. Es más fácil alterar los números y después poner el número de votos con letra, el que ellos quieran. Así es que no falte ningún número. Si es 0, se tiene que escribir la palabra 0. Las actas se deben de firmar, esto es por ley. Quien firme bajo protesta tendrá derecho también de agregar ahí un comentario breve sobre qué situación está firmando bajo protesta. A los representantes se les habrá de entregar una copia, ya dije, legible del acta y habrá de firmar un formato ahí de recepción. Recuerden que nos toca la séptima acta, se entregan en orden de prelación, nos toca la séptima. Hay un caso muy curioso en el Estado de México en el que son 11 partidos más las 2 actas que van arriba, una se va para el PREP, otra para el cómputo distrital, suman 13 y sin embargo el bloque de actas solo vienen 11. Es decir, si estuviese el caso de que estuvieran los 13 representantes, los 11 representantes, no alcanzarían el número de actas, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado, ya se han hecho los señalamientos en los consejos sobre este tema, bueno, se ha dado respuesta que ellos argumentan que después de la 10ª acta ya no se aprecia la copia, si es que no tiene sentido incluirla, pero eso los puede meter en problemas. Es raro que lleguen todos los representantes, pero puede pasar. Una incidencia o inconsistencia que puede ser no normal, pero que podría ser tolerable es que haya votos de menos, que si llegaron 800 o 750 encontremos 448, indicando que 2 personas pudieron haberse llevado su boleta. Pero si hay votos de más, entonces hubo fraude, sea 1 o sean 1000 votos de más, esa casilla se tiene que ir a revisión porque hay fraude. Recordamos que los votos válidos pueden ser por partido político, coalición y candidatos independientes. En el caso de candidatos no registrados, no se considera un voto válido. Entonces, hay toda una clínica de votación con casos que deben de merecer un análisis. Por ejemplo, no necesitamos usar estrictamente la tacha o la paloma para sufragar, se puede usar una palabra positiva y se entiende que hay intención de voto, ¿no? Una mancha en la boleta no impide que el voto sea computado, como también el que puedan sobrepasar el recuadro del que corresponde al partido, que se salga un poco, tampoco incide en que sea un voto nulo. Ojo con esto, son cosas importantes. Todo esto está fundamentado en ley, está fundamentado en jurisprudencias, que son sentencias de tribunales que se pronuncian en un mismo sentido, y esa debe ser la base de nuestra argumentación para defender los votos. La ley, compañeros. No lo veamos de otra manera, ¿no? Hay casos casi extremos, como estos que vemos, donde se trata de votos válidos, aunque vemos toda la boleta marcada, hay una intención clara de voto y debe ser contabilizado para el partido por el que se está manifestando, ¿no? Líneas incidentales que pueden darse al doblar la boleta o marcar sin querer no deben afectar que un voto deje de ser contado como válido.
repito, no es que yo lo diga, no es que lo diga un vecino, es que lo dice la ley, es que lo dijo un tribunal después de deliberar. Lo mismo pasa cuando vemos algunas frases escritas, no por eso se cancela el voto, incluso se puede señalar que uno no está de acuerdo con un partido y manifestar con claridad su elección. Así es que hay que estar bien atentos para defender cada uno de los votos a favor de nuestros candidatos, compañeros. Los votos nulos son cuando no hay una intención clara de voto, entonces sí se considera que el voto es nulo. Lo mismo pasa cuando hay una expresión negativa en todavía en las elecciones de 2006, al PRI le ponían ratero y ellos defendían como voto válido, ¿no? Entonces ahora la ley es concreta, dice, si la expresión es negativa, no se considera como un voto a favor, ¿no? Si la boleta está totalmente rota, tampoco se considera como voto válido, es voto nulo. Si está desprendida y se puede apreciar el contexto integral de la boleta, sigue contando, incluso aunque esté un poco rota, pero si de plano le falta un pedazo, entonces es un voto válido. Como decía, hay que pasar nuestros reportes, va a ser importantísima la estructura que tengamos de comunicación, ¿no? Hay que pedir toda copia de nuestras actas, incluso de la constancia de clausura, hay que fijarnos bien cómo se remite el paquete electoral, dónde se pone cada acta, los escritos de incidentes, los de protesta, la acta de escrutinio y cómputo de jornada electoral, la hoja de incidentes, integran el expediente de casilla, se mete al paquete electoral, junto con las boletas sobrantes, los votos válidos, los votos nulos. Lo mismo para todas las elecciones. Recuerden que por fuera van 2 sobres, uno que se usa esa misma noche para el programa de resultados electorales preliminares y el otro para las actas de escrutinio que se habrán de sacar el día del cómputo distrital. La publicación de resultados, mientras se van desarmando las mamparas y las urnas por parte de los escrutadores, el secretario va llenando lo que llamamos la sábana de resultados y el presidente será el encargado de colocarla en un lugar visible afuera de la casilla. Es importante que también tomen una fotografía de esta sábana de resultados. En el caso de la entrega de paquetes, ya no serán los funcionarios de casilla los que habrán de llevarlos a los consejos, sino que los harán los CAEs. En el caso del CAE del INE, que son aquellos que conocemos por su distinguido chaleco, ellos llevarán el paquete al Consejo Distrital, el paquete federal, la elección federal, y el paquete de la elección de diputados locales, también se la llevarán ellos mismos. Eso es para el caso Estado de México. Puede ser que en otras entidades sea diferente. En el caso de la elección de ayuntamiento, esta será llevada solamente por los CAEL, los capacitadores asistentes electorales locales, en este caso corresponden al IEM, y ellos se llevarán el paquete al Consejo Municipal. Es importante que nuestros representantes generales y de casilla tengan en su poder las actas, que las lleven a los centros de acopio indicados, que transmitan sus resultados, ¿no? Bueno, pues aquí un poco de las fuentes que hemos usado para esta exposición y agradecerles a todos su escucha y una disculpa por la síntesis muy apresurada que tuve que hacer, pero normalmente tardamos 1:30 en esta exposición y hoy solo tuve unos cuantos minutos. Muchas gracias a todos, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Ricardo. Pues muy rápido, pero muy concreto también. Entonces, pues ahorita, no sé, Rosa, tú ya has visto algunos de los comentarios que han vertido en el chat y también para que le des la palabra al siguiente compañero, Rosa. Claro que sí, felicitan al compañero Ricardo por una muy buena exposición. Además, comentar que preguntan que si compartirán las diapositivas. Esta transmisión se está realizando en vivo en Facebook y también existen manuales para RCs y RGs para que los puedan consultar. Compañero Alfonso León, les cedo la palabra. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con cursos y diplomados en Economía, Derecho Penal, Derecho Laboral, Derecho Parlamentario y Derecho Electoral. Ha participado electoralmente desde 1985 en la estructura y defensa del voto. Adelante, compañero Poncho. Rosa, muchas gracias por la presentación, camaradas. Buenas tardes a todos por escucharnos y gracias por la invitación. Ha sido bastante amplia la exposición de Ricardo, sobre todo con las diapositivas. Yo solo quiero retomar algunos puntos que son muy importantes desde mi punto de vista y que además han sido los que hemos reforzado en la capacitación que estamos dando a la estructura electoral,
que como sabemos, y ya lo decía Ricardo, ha sido organizada desde el Comité Nacional y es lo que nos ha permitido al aplicar este sistema que podamos tener cobertura del 100% y que nos ha llegado a fallar aproximadamente un 3-4% en la cobertura y hemos recuperado prácticamente el 100% de casillas de actas en los últimos 2 procesos en el Estado de México, en el 17 y el 18, por lo menos aquí en Ecatepec. Hay algo muy importante. Ya se comentaba el asunto de los folios y el conteo que tiene que hacer el secretario de las papeletas. Se está presentando un fenómeno aquí en el Estado de México, no es masivo, pero ya hay varios casos donde no están llegando completos los blogs. Generalmente está faltando la primer papeleta, se hace el acta circunstanciada correspondiente, como se debe hacer, incluso se busca, pero se tiene que avisar al presidente de casilla y a nuestros representantes sobre todo, que esas papeletas faltan dentro de la documentación para que estén al pendiente en el momento del conteo. Recordarles que a las 7:30 que tienen que estar y que deben conocer su lugar, ya se decía anteriormente, pero sobre todo además porque hay que vigilar no solamente que la casilla no sea de servidores públicos, de gente, de dirigentes de partido, de funcionarios de alto nivel o candidatos, sino que además no haya propaganda 50 metros a la redonda, como ya se explicó, y que hay que avisar a la autoridad para que la retire. Si el día de la elección sigue ahí, el presidente tiene la facultad de solicitar a la autoridad que sea retirada para que no genere algún problema. También comentarles que ya saben que se le va a entregar a nuestros representantes una lista nominal, que es en la que ellos van a llevar el control. Esta lista nominal se les está orientando que no se la va a manejar nada más uno de ellos porque él se la hayan entregado. Es una cuestión operativa en la que tienen que ponerse de acuerdo cómo se van a ir turnando para manejar esta lista y poder ir haciendo sus propias anotaciones conforme vayan llegando los ciudadanos. Algo importante, que al llegar el ciudadano y que va a mostrar su credencial, que no la va a tocar el personal de la casilla, también al cantar el presidente el nombre y ellos marcarlo en su lista nominal, también tienen que cerciorarse de que la persona coincide con la fotografía y que no se está intentando sorprender a nadie, porque eso finalmente es un delito electoral. Y que esa lista, la recomendación, que es muy, 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 muy fuerte, que esa lista se tiene que regresar al final. Contiene los datos personales de los ciudadanos de la sección y no puede estar por ahí botada en la casa de nadie, y por tal razón se tiene que regresar, más allá de que puedan sancionar al partido o no por regresarla. Y sobre todo, insisto, que se cercioren de que la persona es la misma que va en las credenciales, porque todavía hay algunos sectores, en el caso muy concreto de Ecatepec, que tenemos a los viejos priistas duros, que siguen haciendo una serie de situaciones complicadas y que no queremos que se preste a malos entendidos. Algo muy importante, el asunto de los incidentes que se les entrega junto con toda la documentación, con su nombramiento. Y es entender que un incidente que detiene forzosamente la votación, el tiempo que sea hasta que se ponga orden por parte del presidente, incluyendo que llame a la autoridad pública, generalmente ese incidente se caracteriza de esa manera porque es un delito electoral. Es decir, llega alguien que se presenta armado, que ejerce violencia contra funcionarios, representantes o ciudadanos, que evidentemente se está comprando el voto, se está coaccionando, que alguien se roba una papeleta. Hay el rumor muy, muy fuerte aquí en Ecatepec que ese va a ser parte de la operación, yo no lo creo, pero bueno, que se roben la papeleta porque les van a dar una en blanco. Y eso también es un delito electoral, y eso debe quedar perfectamente claro en los incidentes, eso hay que decirlo a los compañeros, y que recuerden que al llenar los datos de la casilla y el nombre del representante, sobre todo en los hechos,
Los hechos se deben narrar empezando por la hora en que inició y cerrando con la hora en que se reinició la votación. Esto incluye qué hizo el presidente para solucionar la situación o si no la solucionó y finalmente a qué hora inició la voto. Es decir, debe decir, siendo las horas tales, se presentó y se narra todo el hecho y la votación se reinició a tales horas. Eso es muy importante. Insisto, un incidente para que sea documentado forzosamente tendrá que ser relacionado con un delito electoral. Y no confundirlo con incidentes que nada tienen que ver con el proceso mismo, que puede ser que algún ciudadano se desmaye en la casilla y en lo que llega la autoridad sanitaria o llega una ambulancia, se suspende momentáneamente. O que alguien se enoja porque no lo dejaron votar porque llegó con unas copas de más. Hay que ser muy cuidadosos en orientar en ese sentido de cómo llenar los incidentes para que no estemos divagando mucho en ese asunto. Al inicio de la votación es importante que le recordemos a los camaradas el primer reporte que se tiene que hacer, que es al momento de votar. Nuestros representantes tienen que ser los primeros que voten en la casilla para sobre todo cerciorarse que la tinta es indeleble, que con el mismo gel antibacterial que lleven se puede probar, pero además porque ellos deben dar el reporte, es el primer reporte que se hace de a qué hora se abrió la casilla, si se presentaron los funcionarios, si faltó alguno, si se cubrió y a qué hora inició la votación. Eso es muy importante. El segundo reporte que tiene que ver, que se hace entre las 12 y las 2 de la tarde, que tiene que ver con la cantidad de gente que ha votado, la que tienen registrada en su lista nominal, porque eso nos va a permitir a los que estamos afuera saber cómo se está comportando el voto y tomar las medidas necesarias. Si la votación es fluida, pues no hay problema, pero si la votación es baja, tendremos que hacer una serie de movimientos, tocar puertas, hacer llamadas, ir a ver a la familia, a los amigos, sacarlos para que vayan a votar. Eso es muy importante, de ahí que se tenga que informar entre las 2 y las 4 de la tarde. Al cerrar la casilla, también comentar a los compañeros, porque algunos no muchos saben, que se tiene que cerrar hasta que vote el último que esté en la fila. Y entonces es cuando seguirá la siguiente fase del proceso. Pero además es muy importante, dentro de las medidas sanitarias que dictó el instituto, está lo que mencionaba Ricardo, que nada más van a entrar 2 personas. Esto va a retardar de manera relativa el proceso, pero no es tanto porque al final el tiempo que se tarda en hacer el procedimiento es prácticamente el mismo. Lo que se evita es que haya aglomeración, pero la fila además de los ciudadanos que van a votar deben estar formados en orden, no haciendo bola, a unos 50 cada uno de distancia en la formación. Deben portar cubrebocas forzosamente para que puedan ingresar a la casilla. Se les va a dar gel antibacterial. En la casilla y la mampara se van a estar sanitizando de manera permanente para garantizar que no pueda haber ningún incidente. Ahora, cuando se nos viene el escrutinio y cómputo, es muy importante también decirle a los compañeros que, ya lo decía Ricardo, puede haber algún cierto número de fallas, no más, pero sí de menos. Nuestros números deben cuadrar entre las boletas que sobraron y que se inutilizaron, las boletas que salieron de la urna, de la votación entera, y la lista nominal de las personas que votaron. Esos 3 números deben cuadrar. Posiblemente uno se haya perdido, se haya pegado. Por eso se tiene que contar 2 veces por lo menos, tanto la lista nominal como las boletas que sobraron, para que los compañeros estén muy atentos a ese asunto. Ahora, sabemos que nos toca el acta número 7 y que puede darse el caso que sea ilegible porque el secretario no lo haga bien, y ahí se tiene que solicitar forzosamente al secretario que llene, que escriba con firmeza, pero que no dañe esta fuerza las actas,
para que no se rompan. Sin embargo, si por alguna causa no puede, no alcanza a pasar, bueno, pues evidentemente podemos tomarle foto, además esa es la instrucción, porque al mismo tiempo los CAE y los CAEL van a tomar fotos de sus respectivas casillas, ya lo decía Ricardo también, porque van a subirse al sistema para el conteo rápido, directamente al sistema de los institutos, tanto el local como el federal. Y inmediatamente que se tome la fotografía del acta, se debe mandar el tercer reporte. Ya los representantes generales les van a indicar a dónde se tiene que mandar esa información, porque también se va a hacer ese conteo rápido, antes incluso de tener las actas y poder cantar algún resultado. No va a haber problema, porque, repito, ya tanto los CAE y los CAE van a tomar fotografías de los suyos. Incluso se puede uno intentar, esto depende más bien de la voluntad política del presidente, si no se presenta el representante del Partido del Trabajo, podemos solicitar, en el caso muy concreto de nosotros, y eso puede ser en los estados donde hay coalición, que se nos otorgue el acta de escrutinio cómputo que le correspondía a esos compañeros que estaban antes que nosotros, para tratar de garantizar que el acta se vea y sea legible. Ahora bien, van a armar el paquete, lo van a sellar y ahí hay que pedirle a los compañeros, como lo van a llevar los CAE y los CAE a las distintas instancias electorales, cuando firmen el paquete, que lo van a hacer sobre la cinta, que su firma rebase la cinta e invada la caja. Para el caso extremo, que quiero pensar que no va a suceder, si se llega a violar el paquete, pues va a quedar evidencia de que se movió, porque la firma va a quedar desplazada del punto donde estaba. Pero además, muy importante, que se cercioren que afuera del paquete electoral, en el sobre, vayan las actas de escrutinio y cómputo y la de jornada electoral. Recordar que si no ve el acta afuera del paquete, ese paquete no se puede cantar en la instancia a la que llegue. Se va a tener que separar y se va a tener que hacer un recuento a partir del miércoles, que es la sesión de escrutinio y cómputo general. Pareciera que no tiene mucha importancia, pero en la elección, en varias elecciones que hemos tenido aquí en Ecatepec, hay una sobre todo del 2015, que tuvimos que recontar cerca del 60% de las casillas porque o no traían el acta o estaban mal elaboradas las actas. Esa sí es una preocupación porque lo hemos discutido no solo los representantes, sino también con las propias autoridades electorales, sobre todo locales. Muchos de los capacitadores son gente muy joven y ese no es el problema. El problema es que la mayoría de ellos nunca ha participado en un proceso electoral. Esto significa que vieron la oportunidad de tener un ingreso, de tener una chamba, se apuntaron, pasaron los exámenes y ellos se están capacitando con todas las limitaciones que esto implica. Es decir, yo voy a capacitar en algo que ellos apenas, incluso algunos es la primera vez que van a votar. Entonces significa que puede haber ciertas deficiencias en los funcionarios de casilla, esto sumado a una serie de mañas que son históricas, que pudieran complicarnos un poco la vida al momento del desarrollo de la jornada. Porque además, algo común en nuestro municipio cada vez es menos, es que, ya está sucediendo, muchos de nuestros presidentes de casilla han estado renunciando y se tiene que hacer la sustitución con la gente que está de reserva. Se presentan casos aquí en Ecatepec donde el día de la jornada el presidente nomás llega, deja el paquete y se va. Cada vez es menos, pero se sigue dando. ¿Por qué lo menciono tanto? Porque en Ecatepec tenemos una clase política, sobre todo priista, lo que nosotros llamamos de los priistas duros, que tienen el viejo estilo de hacer política. Entonces, en ese sentido todavía se presenta una serie de incidentes que parecen ya absurdos, pero que sin embargo se están presentando.
Entonces, también hay que recomendarle mucho a los compañeros que las actas son responsabilidad exclusiva del representante general recogerlas. No se le entregan a nadie más. Si llega el candidato que ganó, no se le entregan las actas. Si llegan funcionarios de Morena, del partido, a pedirlas, tampoco se les va a dar. La responsabilidad es del representante general recogerlas y él las va a entregar al centro de acopio que le indiquen días previos dónde va a estar. Esto significa que nuestros representantes no se pueden ir de la casilla cuando termina el escrutinio y cómputo y le dan las actas, porque tiene que esperar a que llegue el representante general por ellas. Esto es muy, muy importante, porque esto es lo que nos va a permitir tener datos fehacientes de cómo se dieron los resultados. Llegando al centro de acopio, bueno, ya se van a distribuir a quien corresponda, pero sobre todo porque es muy importante conocer los resultados para saber cómo se dio sobre todo el Congreso Federal. Entonces, no se puede entregar actas a personas distintas que no sean las indicadas. Ahora, hay ciertas inquietudes en la gente. A mí personalmente esto me cuesta mucho trabajo asimilarlo, porque parte del proceso del reclutamiento de funcionarios de casilla hubo deficiencias, porque parte de la gente que anotaron, cuando se le llamó, lo primero que preguntaron es cuánto se les iba a pagar. Y eso finalmente no nos sirve, porque no es una chamba. Necesitamos cuidar el voto, no pagar porque lo cuiden. Esa es una. Se presentó el fenómeno de que algunos no sabían que estaban propuestos para ser representantes de casilla, y otros que rotundamente se negaron porque ni siquiera eran simpatizantes de Morena. Ese es un primer filtro. Recordemos también que el Instituto Electoral, el INE, también tiene un segundo filtro, donde tiene que ver si son afiliados de otro partido, si ya han sido representantes, y todavía eso ha bajado más el número de representantes. Sin embargo, se tiene un porcentaje prácticamente del 100% en la cobertura de las casillas, pero también se da el caso, y de ahí la importancia de la capacitación. Hay mucha gente que tiene muchas ganas, pero nunca ha participado. De ahí la necesidad de dar las herramientas y aclararles. Lo decía muy bien Ricardo, no nos vamos a pelear, no vamos a echar sombrerazo. Ellos van a resolver de acuerdo a las herramientas que se les están dando, de acuerdo a la ley. Si se les complica, está su representante general. Y si el representante general no puede solucionarlo, porque es una situación que sale de su propio ámbito espacial de control, afuera habrá gente de Morena movilizando el voto, pero sobre todo que van a inhibir cualquier conducta que pudiera parecer perniciosa. En otros tiempos le diríamos brigadas cazamapaches, pero pues ya la modernidad nos ganó y ya ahora simplemente se inhibe ese tipo de conductas. Entonces, es muy importante que le demos mucha seguridad a nuestros compañeros que van a estar en la casilla. Toda la responsabilidad de lo que ha pasado en estos meses de campaña ahora recae en ellos. Entonces tenemos que darle toda la seguridad de lo que tengan, toda la información necesaria para que puedan desarrollar bien su trabajo. Yo creo personalmente que se está haciendo una buena actividad. Al principio hubo problemas con algunas deficiencias que tenía los manuales, sobre todo para nuestro caso porque manejaba una coalición distinta y tampoco contemplaba las medidas sanitarias que dictó el instituto, que son muy importantes. Entonces, todas estas recomendaciones son las que se le están dando a los compañeros. Obviamente es mucho más amplio, es más pormenorizado cada uno de los temas, pero se les ha dotado con los materiales suficientes y se está haciendo un trabajo muy de fondo, muy serio para solucionar esto. Yo personalmente creo que la forma en que se diseñó, no solamente la estructura, sino la capacitación, nos ha permitido hacer un buen trabajo.
Yo finalizaría solamente haciendo una reflexión, camaradas, en este sentido. Algo que ya no podemos seguir es que cada elección estemos correteando ciudadanos para que nos ayuden a cuidar el voto. No nos podemos ser las mismas personas las que estamos haciendo este trabajo. Es importante para el partido empezar a profesionalizar una estructura electoral en serio. Compañeros y compañeras que puedan hacer este trabajo, lo hagan bien y que no estemos improvisando, que no estemos sacándonos de la chistera coordinadores o representantes que tenemos que darles de cero la capacitación cuando tenemos un ejército impresionante de ciudadanos que están participando y que tenemos que aquilatar esa estructura para que nos siga apoyando en siguientes procesos. Gracias. Okay, muchas gracias. Rosa, ya ahorita vemos que hay varias preguntas, a ver si se las puedes ir haciendo. Yo veía algo sobre las casillas especiales, pero tú coméntanos, ¿qué otras preguntas tienes por ahí? Así es, la compañera Noemí pregunta si un compañero tiene una credencial de otro estado, ¿puede ir a una casilla especial? No, para votar en las casillas cuando no les corresponde, depende de la zona donde está. En el caso de que vaya a votar, esté fuera de su sección, puede votar, en el caso del Estado de México, puede votar por su diputado local. Si está fuera de su sección, pero dentro de su distrito federal, puede votar por diputado federal. Si está fuera de su sección o de su distrito, puede votar por ayuntamiento, pero siempre y cuando la credencial sea de esa localidad. No puede votar una persona que no sea de ese estado. Eso sí, de ninguna manera hay forma que lo pueda hacer. Otra pregunta es de que a menos de 50 metros de la casilla donde se va a votar está pintada una barda. ¿A quién se puede reportar esta situación? En primera instancia, al representante general para que él avise a su coordinación y a su vez él va a avisar al representante electoral para que él solicite que se pueda retirar o se pueda blanquear si es una barda, en este caso. Si no sucediera, el presidente tiene la facultad, el día de la elección, en lo que empieza, él puede solicitar a la autoridad municipal que vaya y la blanquee, porque es parte de sus facultades, siempre y cuando obviamente esté a la distancia que se ha dicho. Depende del presidente, él puede hacer lo necesario y disponer no disponer de la autoridad, pero sí llamarlos para que ellos hagan ese trabajo. Además, ellos tienen el equipo. Jaime Luis pregunta que cómo sabemos que son cazamapaches y provocadores que alteren la tranquilidad fuera de las casillas. Miren, eso es bien sencillo. Los del PRI se van a vestir de rojo. Eso no les falla. Y esos generalmente no son tan violentos como parecen. Y los de nosotros, pues evidente van a traer sus playeras o sus distintivos guindas, pero además es gente de la zona que ya los conoce. Y ese trabajo lo van a hacer desde allá afuera. No se trata de ir a aplastar cabezas, pero el hecho de que lleguemos en una brigada fuera de una casilla, pues eso evidentemente cambia las condiciones, porque esa gente se va a retirar. Entonces, hay que hacer incluso, está bien, no son nuestros enemigos, finalmente es cuestión de puntos de vista, pero nosotros tenemos que ver la forma de que se inhiba. El que está en la casilla no se va a meter en problemas, ni el representante general. Es la gente de afuera la que va a inhibir esa conducta. E insisto, no tiene que ser violencia, pero el hecho de hacer presencia con una brigada más grande, eso inhibe mucho ese tipo de conductas y eso nos lo ha enseñado la experiencia.
Sí. Otra de las preguntas es ¿a dónde pueden consultar los manuales? Se les está dejando el link para consultar algunos manuales y quienes se encuentran en esta reunión, se les está dejando en la parte de documentos, pueden descargar los manuales. Sí, Rosa, pues aquí tenemos también algunas otras preguntas. En general también podemos ahorita comentar lo diferente a lo del proceso, por ejemplo, del 2018, ahora con esta condicionante de la pandemia. ¿Qué podríamos mencionar sobre eso? Bueno, evidentemente, desde mi óptica, no necesariamente la de Ricardo, la diferencia está en cómo se organizó el proceso desde el punto de vista sanitario que va forzosamente a provocar lentitud en el ejercicio del voto. Eso es evidente, porque el estar sanitizando, el revisar de la manera que se va a hacer, evidentemente va a repercutir un poco en el voto. Fuera de eso, me parece que las condiciones son relativamente similares. Algo fundamental va a cambiar. Los resultados que se obtengan en las urnas va a ser mucho menor al del 2018, por una razón muy simple, ¿no? Porque son intermedias y sobre todo porque no aparece Andrés Manuel en la boleta. Ahora sí es el esfuerzo de cada uno de los candidatos quien va a obtener el triunfo o la derrota de acuerdo al trabajo que haya venido realizando. Pero incluso el hecho de que se elija ayuntamiento tampoco implica que va a haber una mayor votación, no, es menor la votación que la vez pasada por una serie de condiciones, pero de manera común, las intermedias baja un porcentaje bastante fuerte. Y bueno, un poco más, yo veo en este proceso, por lo menos en algunas zonas, un poco de deficiencia en la organización de la estructura. Yo, como la he visto, me parece que la del 2018 estaba perfectamente aceitada la máquina y hoy que la he estado viendo, sí hay una serie de dificultades. No significa que vaya a estar mal, pero que sí se tardó en hacer una serie de actividades que se tenían que haber hecho desde hace varias semanas. Yo creo que no va a repercutir mucho, pero finalmente cuando empiezas a caminar a marchas forzadas, se pueden correr ciertos riesgos. Sí, por ejemplo, otra pregunta es sobre el cubrebocas. En esta ocasión, pues va a ser un requisito, pero cuando se pide comparar la fotografía del INE, pues tengo entendido que se tiene que hacer de forma rápida, mostrar toda la cara para que puedan comparar la fotografía con la persona. Esa es una de las otras preguntas. Ahorita ya los compañeros han estado contestando algunas de las inquietudes o dudas que hay. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta que pueda poner acá en el chat, tanto en el chat del Zoom como en el chat de Facebook. Ya Rosa nos está ayudando a leerles esas preguntas. Y pues hay algunas otras inquietudes como lo que mencionaba el compañero Poncho, ¿no? Que se ha mencionado que el porcentaje de estructura de defensa del voto va muy bien, pero también hemos visto que en algunos lugares falta detallar algunas cosas. Entonces también, pues pensamos que todos los compañeros, compañeras que estén participando en estas estructuras, pues tenemos estos pocos días para tratar de reforzar todo lo que veamos que falta, y también ahí pues los invitamos a que compartan el video con compañeros que van a hacer la función de RG, pero también pues con la población en general, que serán los que efectuarán el voto, ¿no? Entonces, no sé, Rosa, tú si observas alguna otra pregunta que nos falte decir para que la hagas, o algún comentario que tenga. Preguntan
¿qué estrategia se puede utilizar para evitar la compra de votos? Es difícil porque ese trabajo se hace de manera subterránea, no es abierto. Entonces, sobre todo el PRI y ya ahora otros partidos, pero sobre todo el PRI, que es el que tiene más recursos, lo hace de manera muy velada a través de de los sectores que tiene en campo. ¿Qué ventaja hay ahora? Que son menores, es menor el número que tienen de base y no va a repercutir desde mi óptica en ese sentido. Pero sí, si alguien le compra su voto, él tiene que evidenciar que el voto lo dio a quien lo pagó. Esto significa que nosotros tenemos que cuidar en la casilla que la persona cuando vote no le tome fotografía a su voto. Otra es que evitemos, se puede dar el caso, aquí en Ecatepec es común, que de repente vemos, y ahora por la sanidad también no va a ser no se va a poder hacer tan fácil, que llegan las personas a votar con niños o con niñas, niños que alcanzan a ver la mampara. Entonces te llegan 100, 150 personas o más con niños, y el trabajo de esos niños es ver que efectivamente esta persona votó por el partido que le está pagando. Y el trabajo de este niño es salir a avisar que sí, la persona cumplió para que se le pague. Entonces, si llegara a verse que hay niños fuera de lo normal, evidentemente decirle al presidente para que ponga orden y no permite esa situación. Porque hay casos en los que sí se le va a permitir a una persona que vaya apoyada. Si tiene problemas de discapacidad, que usa muletas, silla de ruedas o andadera, va a poder tener ayuda para que llegue a la casilla. Va a haber, ya lo decía Ricardo, va a haber plantilla braille. Hay un mecanismo, incluso nos comentaron, si alguien no puede firmar por el problema que tenga, habrá una especie de sello que podrá él tener entre sus brazos para poder manifestar su voto, pero son casos muy particulares a los que se les va a permitir que vaya otra persona. Y el que no haya cortinilla también nos va a facilitar a nosotros, a nuestros representantes, vigilar de una manera más correcta cómo se está desarrollando el ejercicio. Para concluir con la última pregunta, dice, ¿cuántos y cuáles son las actas que se tendrán que entregar a los RCs y RGs? Son la de instalación de casilla y la del escrutinio y cómputo fundamentalmente. La de incidentes, una hoja de incidentes, no el documento de incidentes, si es que se presentaron. Fundamentalmente son esas dos, ¿sí? Y son una por cada elección. De hecho, en el manual que se hizo de manera general, lo van a ver, está el modelo estándar al final del manual, las actas que van a recibir nuestros representantes. Son prácticamente iguales en todo el país. Ok. Pues y todas esas, perdón, se tienen que entregar al representante general. Vemos otra pregunta que dice, si nos damos cuenta que alguien tomó fotografía, ya sea por el ruido de la cámara o el flash, ¿qué podemos hacer? ¿Redactar un acta de incidencia? Preguntan. Sí, porque el presidente debe estar pendiente de lo que está sucediendo, pero además, si van a tomarle foto, va a ser muy evidente, porque insisto, como no hay cortinilla, se va a ver cómo la persona está marcando su papeleta. Si nosotros detectamos antes, es decir, por eso tenemos varios representantes, y algunos tendrán que vigilar de manera turnada cómo se está desarrollando la marcación de las papeletas en las mamparas. Y si ven que saca su celular inmediatamente, decirle al presidente, ¿quieren tomarle foto? Tome cartas en el asunto y él tendrá que ir, ¿no? A pedirle a la persona que guarde su teléfono. Si ya la tomó, pues no le podrán decir que la borre, porque ya sería una situación distinta, pero es responsabilidad del presidente que prohíbe ese tipo de situaciones. La mampara la tenemos a 3 metros
o menos de la mesa. Entonces va a ser muy, muy fácil vigilar ese tipo de conductas de los ciudadanos, ¿no? Porque además lo van a hacer con mucho nerviosismo los que quieren llegar hasta él. Ok. Bueno, Rosa, pues ya no tenemos otra pregunta. No sé si tú tengas algún otro comentario para también ya ir cerrando esta charla. No solamente agradecer a quienes nos miraron en la transmisión en Facebook, a quienes se encuentran aquí en la transmisión en Zoom y además a quienes nos mirarán en diferido. Pues muchas gracias a ti, Rosa, también a los compañeros Poncho León y al compañero Ricardo que nos ayudaron a hacer esta exposición. Pues ya como vemos que ya no hay alguna otra pregunta o duda, pues nos queda nada más agradecerles a todas y a todos y también pues decirles que pues nos preparemos para este próximo fin de semana, pues a invitar a todos los familiares, vecinos que todavía anden por ahí a que salgan a votar y si se puede de manera antes del mediodía será mejor para evitar algunos inconvenientes que ya se han mencionado. Pues agradecemos a todos y a todas, nos saludaron de muchos estados, de Guerrero, de Monterrey, de Estado de México, de Oaxaca, entre otros muchos más estados. Pues a nombre de todos mis compañeros y compañeras de la RECEM, les agradecemos mucho y pues síganos en nuestras próximas charlas y círculos. Nos vemos. Buenas noches. Marco, permítame. Rosa, a ver, un comentario más. Realizo un llamado a todo el país a que este 6 de junio vaya a votar, porque depende de nosotros construir la democracia. Invitemos a nuestros amigos, familiares y vecinos a emitir su voto de manera libre, consciente e informada para tener un país próspero, con mejor gobernabilidad, transparencia y justicia. Buenas noches a todos. Gracias, pues nos vemos con ese mensaje que nos deja la compañera Rosa. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego, buenas noches. Gracias.